Dios lo podía haber matado. Por ley, lo podía haber matado. Sin embargo, cuando Dios ve un líder arrepentido, un líder con un corazón humilde, Dios lo levanta. Amén. Amén. Así que como decíamos recién, la pastora Daniela comentaba, no somos perfectos. Todos aquellos que estamos aquí tenemos el deber de dar el ejemplo. No olvidarse de eso. Y por eso muchos no quieren estar sentados en el asiento que usted hoy está. Porque saben que hay una demanda. Saben que hay que cuidarse. Pero bueno, Dios nos ayuda. Amén. No hay que tener temor de aceptar un cargo o de aceptar una responsabilidad en la iglesia. Tenemos que sentirnos honrados. Si un pastor te designa para algo, siéntete honrado. Amén. Porque es Dios a través de ese pastor. Así es, Señor. Amén. Quiero llevarlo a la escritura. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Y vamos a hablar de el alma del líder. Si bien es cierto, la escritura nos habla en el libro de Hebreos, quiero hacer un paralelo. 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Se los leo. Amén. Yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Bien, yo quiero hacer un paralelo con Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, o sea, no quejándose, porque esto no es útil, o sea, esto no es provechoso. Mire, cambia la palabra que dice ahí, obedecer a vuestros pastores, y ponga obedecer a vuestros líderes. De hecho, el original griego, cuando usted lee el griego, que fue la lengua que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, ¿cuál fue la lengua que se utilizó para escribir el Antiguo Testamento? El hebreo. ¿Ya? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego, porque era una lengua muy difundida, una lengua comercial muy difundida en aquellos tiempos. Es como si Jesús, como decían los mormones por ahí, viniese a América. Y el Nuevo Testamento, si hubiese ocurrido en este país, en este tiempo, quizás se hubiese traducido al español inmediatamente, se hubiese escrito en español, ¿ya? Y después en otras lenguas. Pero el original griego, aquí aparece no pastores, sino líderes. Dice, someteos a vuestros líderes. Y la Reina Valera, que es la versión más conocida, usted dice, yo debo obedecer solamente a mis pastores. Pero la intención del escritor del libro de Hebreos era decirle a toda la iglesia que tenían que obedecer y someterse a todo el cuerpo de líderes. Porque habían algunos que a lo mejor se sometían al pastor, pero no se sometían al líder de alabanza, no se sometían al pastor de jóvenes, no se sometían al maestro y a otros líderes que habían ahí en la iglesia, a otros ancianos, designados por este pastor. Entonces, ¿y por qué explico esto? Porque suena bien, dice, pucha, esta palabra me anima a mí como líder a que todos me respeten y me vean como un líder, porque la Biblia dice, obedezcan a sus líderes. El tema es que toco este tema porque aquí dice, al final dice en Hebreos, porque ellos velan por vuestras almas, como si tuvieran que dar cuenta. Es decir, según el escritor hebreo, la responsabilidad de las almas no tiene que ver solamente con un pastor, tiene que ver también con los líderes. Esta responsabilidad de preocuparnos de las almas, uno no puede decir, porque yo conozco también realidades donde el pastor no asiste a las ovejas, no asiste a la iglesia, pero ese pastor tiene líderes que sí asisten, y a veces esa iglesia subsiste solamente porque tiene líderes que apacientan. Lo cierto es que no debería ser así. Debería el pastor y los líderes estar pendientes de las almas. Amén. Pero dice la palabra como que han de dar cuenta, o sea, una tremenda responsabilidad cuando llega una persona por ahí y entra a la iglesia, y usted no puede decir como líder,
Desde ahí para adelante es responsabilidad del pastor, no solo del pastor, de todos los líderes. Amén. La Biblia dice, porque ellos velan, vigilan, observan, están atentos, preocupados. Y de eso queremos hablar hoy día. ¿Cómo debe ser el alma del líder? Pastora Teolinda. Pusimos nuestra mirada en este texto bíblico porque es algo que hemos procurado practicar, y al profundizar la palabra, el texto de Juan 10:11, cuando dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice, ¿cierto? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. En la palabra vida dice alma. Y en el original de la escritura, en este texto bíblico, en el original griego, alma dice suke, que significa, mire, escuche usted con atención lo que significa esta palabra. Significa la parte esencial y sensible del ser humano, donde percibe, siente, desea y quiere obtener. ¿Me entiende? Eso significa. Entonces, cuando nosotros con mi esposo comenzamos a pensar, primeramente comenzamos a pensar en todo lo que Dios nos ha llevado a vivir y a entregar de nuestras vidas. Cómo nosotros lo hemos vivido, cómo nosotros lo hemos experimentado. Y poder de alguna manera entregar un poquito de lo que Dios nos ha podido dejar vivir. Y esta palabra dice en Juan 10:11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Cuando nosotros hablamos como título el alma del líder, hablamos de 4 cosas fundamentales y de 4 cualidades fundamentales. El alma de un líder percibe, el alma de un líder siente, el alma de un líder desea cosas. Entonces, percibir significa adquirir una primera impresión o un conocimiento primario de lo que yo veo o percibo con mis sentidos. Eso significa percibir. Adquiero algo a través de mis sentidos. La primera impresión que yo percibo a través de mis sentidos. Sentir significa también recibir o recepcionar algo a través de mis sentidos, si es palpable, visual, auditivo, independiente, pero también es algo que yo puedo sentir con mis sentidos. Y desear significa el anhelo ferviente de adquirir una cosa. Esas cualidades, además, me falta una y se las quiero leer. Esas cualidades, considerar es la 4ª cualidad. Considerar, desear, sentir y percibir. Y considerar significa prestar una atención especial en algo. ¿Me entienden? No es algo que usted dice, ¡ay, qué lindas las flores! ¡Qué lindas las flores! ¡Qué hermoso su color, su tallo! ¡Qué hermoso el florero! ¿Me entienden? Considerar significa prestar una atención especial en algo que yo percibo, valga la redundancia, con mis sentidos. Entonces hay 4 cosas especiales en el alma de un líder. Un buen líder debe percibir, considerar, desear y sentir. Y a este punto dejo al pastor Marco para que explique en qué áreas el buen líder debe aplicar estos 4 aspectos. Nosotros cambiamos la palabra pastor y le pusimos el buen líder es aquel que da su vida por sus seguidores. ¿Ya? Y cuando la Biblia dice la vida, cuando el Señor Jesús habla que el buen líder o el buen pastor da la vida por sus ovejas, Jesús relacionó, y es lo que nosotros recién hablábamos a través de la pastora Daniela con respecto a la comunicación efectiva. Jesús, cuando tenía que traer una verdad del reino de los cielos, cuando Él tenía que traer una verdad del mundo espiritual y plasmarla en el sentir de la gente común como nosotros, que eran personas agricultoras, personas de campo, Jesús se preguntaba, ¿cómo le explico esta verdad tan profunda de líder? ¿Cómo le explico, cómo le transmito este modelo de liderazgo que quiero plasmar en esta gente? ¿Cómo se lo transfiero? Y Jesús dijo, voy a aplicar un ejemplo cotidiano. Y dijo, bueno, voy a hablar de los pastores de ovejas. Es también algo que también nos llega aquí en Castillo, ¿cierto?
Aquí la mayoría de los que están aquí, Puerto Ibáñez, son personas que conocen el trabajo del campo. Bueno, Jesús dijo, así tiene que ser el líder. Como un pastor cuida a sus ovejas. Amén. Y cuando usted analiza la historia, el contexto cultural de la época, en esos tiempos no existían los cercos. Quizás era como cuando recién llegaron los pioneros a esta zona. No habían cercos. ¿Cómo controlo a los animalitos? ¿Cómo los cuido a los animalitos? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos eran familias muy numerosas. Recuerden a David, él tenía muchos hermanos. Entonces, eran familias muy numerosas. Entonces, el papá escogía a uno de los hijos, que a veces era el menor, no siempre, escogía a uno de los hijos y lo mandaba a dormir con las ovejas. Y ese era el contexto al que se refería Jesús. Jesús dijo, si vas a ser un buen líder, yo quiero que seas como ese pastor que es capaz de dejar su casa e irse a vivir y a dormir y a andar, estar con las ovejas. Amén. A eso se refería. Amén. Entonces, los hijos de esos hombres, de esos padres de familia, tenían que muchas veces disminuirse, restringirse de privilegios, como cuáles, por ejemplo, llegar a la casa a dormir. Porque si ese hijo descuidaba las ovejas en la noche, venían las fieras y se comían el capital, el recurso de esa familia. Entonces, día y noche, ese hijo tenía que cuidar el capital, los recursos, la provisión de esa familia. Entonces, en él estaba toda la responsabilidad. Pero para que ese pastor, para que ese joven cuidara las ovejas, tenía que renunciar. Ese joven pasaba frío muchas veces. Quizás ese joven pensaba en sus demás hermanos. Quizás cuando él estaba ahí tiritando debajo de ese árbol, porque en el desierto, en las noches, todos, no sé si ustedes saben, en las noches es muy helado, en el día es muy caluroso. Ese joven pensaba y decía dentro de sí, yo supongo, ¿cómo estarán mis hermanos en casa? Quizás ellos están calentitos en sus camas, en sus colchones de lana. Ellos están bien, están tranquilos, pueden comer sentados en una mesa. Yo como aquí debajo de un cojinillo, debajo de un cuerito. Ahí me hago mi asado, ahí me como mi pan, mi comida, mi leche. Entonces, la vida del pastor era así. Él tenía que negarse a sí mismo e incluso obedecer a su papá. Él no tenía derecho. El padre miraba a los hijos y no podía ninguno de los hijos podía contradecirlo. Había un respeto tremendo hacia su papá. Si su papá elegía al menor, al del medio o al mayor para que se vaya a dormir con las ovejas, ese hijo obedecía. Ese hijo no decía, papá, ¿y por qué no mandas al otro? No, ese hijo obedecía. Entendía que era su destino. ¿Por qué cree usted que cuando fue el profeta Samuel a buscar rey de Israel, el papá tenía a todos sus hijos ahí? Hijos que habían sido guerreros, instruidos en toda sabiduría militar. Sin embargo, no estaba sentado en la mesa David porque David había sido ese niño escogido para pastorear ovejas. No vivía ahí. No estaba ahí, no había recibido la misma instrucción que ellos. Entonces, no estaba ahí. Pero más Dios había puesto el corazón en él. Había puesto sus ojos en él. Aunque él no estaba ahí sentado en esa mesa, él estaba en el campo, Dios había puesto la mirada en él. Amén. Así también Dios puso la mirada en cada uno de nosotros. Amén. Quizás usted nunca se consideró, nunca se valoró, nunca usted se vio en una posición así, pero Dios puso la mirada. Entonces, estimados hermanos, cuando Jesús dice que el buen líder, mire, la palabra buen significa excelente. Ese dice el original. El excelente líder, el excelente pastor, es aquel que es capaz de renunciar a su propia comodidad por el bienestar de sus seguidores. Y estas palabras son revolucionarias. Porque hoy día estamos viviendo, y lo que estamos ordenando aquí es cómo nosotros vemos a los líderes en el ministerio. A mí no me interesa cómo lo ven otras organizaciones,
Quizás algunos son más de oficina, quizás algunos no visitan, no comparten con la gente, no dan el tiempo con la gente, quizás todo es alrededor de un culto. Esto no es así acá. Si usted es un líder de esta organización, usted debe entender cuál es el modelo que queremos seguir. Y este es el modelo que nos dejó Cristo. Y cuando Él dice dar la vida, como decía la pastora Teolina, no se refería a que usted se cuelgue en un madero y se crucifique por otros, no. Se refiere a que usted tiene que dejar muchos privilegios que quizás otros tienen. Pero usted lo va a dejar, usted va a renunciar, usted se va a sacrificar por el bien de sus seguidores, por el bien de los miembros, de los cristianos que van llegando, los nuevos. Y vuelvo a decir, no es responsabilidad solamente de los pastores, es responsabilidad de todos los líderes de un ministerio o de una iglesia. Cuidar y velar, dice la palabra, por las almas que están en la iglesia. Bien, vamos a hacer un repaso pequeño. Cuando decíamos el alma del líder, alma es el elemento o el área sensible del hombre, del ser humano, donde nosotros podemos sentir, percibir, considerar y desear. ¿Bien? Estas 4 cosas van conectadas con nuestros sentidos totalmente. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar es, cuando un buen líder, cuando el alma de un buen líder puede considerar, percibir, sentir y desear como Cristo, todo cambia. Amén. Todo cambia. Nuestra vida y nuestro llamado en Cristo cambia, porque automáticamente Dios comienza a usar nuestros sentidos para sensibilizarnos ante la necesidad. Cuando nosotros consideramos y vemos algo, ¿cierto? Va todo conectado, percibimos una situación. Y a esto vamos a ir a la parábola del buen samaritano, Pastor Marcos. Busquemos el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Vamos a comentar y a analizar una parábola muy conocida. La titulan por ahí la parábola del buen samaritano. Dice el 29, dice: mas uno, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Mas Jesús respondió y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Mire la condición de esta persona, medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. O sea, no lo tomó en cuenta, pero lo vio, no hizo nada. Mas el 33 dice: mas un samaritano que transitaba, viéndolo cerca de él, y le vio y fue movido a misericordia. Amén. Amén. Y dice más abajo: y llegándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesonero y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al huésped y le dijo: cuídenlo, y todo lo que más gastare, yo cuando vuelva te lo pagaré. Amén. Eso hizo este buen líder. Ahora vamos a analizar 3 aspectos de lo que nosotros consideramos podemos adquirir de este sermón, de esta parábola. Cambiemos aquí y pongamos que estos 2 primeros son líderes. De hecho, son líderes. Uno era un levita y el otro era un sacerdote. Son líderes. La gente, cuando veía a un levita, ellos veían como un referente. Ellos decían, ahí por las vestiduras que lleva, por el atuendo que lleva, él es un religioso, él es un líder de la sinagoga, él es un representante de Dios, como decía alguien por aquí recién, él es un embajador de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice la Escritura, cuando se encontraron a este hombre asaltado, medio muerto. Vamos a analizar, Pastora Teolinda, las reacciones que aquí vemos. Sí, por ejemplo, cuando pasó el levita y el sacerdote, que eran líderes religiosos de la época, ellos tuvieron uno la actitud de mirar y seguir de largo. El otro
solo miró y siguió de largo. Mientras que hay una diferencia en el tercero que pasó, que fue el samaritano, al que se le denomina el buen samaritano por la acción que hizo. Nosotros decimos que él tuvo una actitud sensible. ¿Por qué? Porque él a través de sus sentidos percibió, pero no solo tuvo la impresión a través de percibir, percibió algo en una primera impresión, vio a un hombre medio muerto. ¿Pero qué hizo? Consideró la situación del hombre. Aquí vamos a esa otra parte. Considerar significa prestar atención en algo, no pasarla de largo. Consideró, sintió la necesidad del hombre como si él hubiese estado allí. Y tercero, deseó una cosa determinada, y esa cosa determinada fue prestarle ayuda. Y fue lo que después nos comenta la Escritura. Y es aquí donde nosotros analizamos y extrajimos tres aspectos importantes. Primero, aquí evaluamos y podemos ver líderes insensibles. Existen líderes que ven la necesidad. No precisamente ven un hombre medio muerto, pueden ver una persona enferma, una familia necesitada, un hombre paralítico, pueden ver cualquier necesidad física, espiritual o emocional, pero hay insensibilidad ante la necesidad, que fue el modelo que siguieron los dos primeros líderes religiosos. ¿Me entienden? Amén. Segunda cosa que analizamos, líderes que aplican solo la atención primaria. Existen líderes que aplican solo una atención primaria frente a una necesidad. La atención primaria es cubrir lo urgente, hacer lo urgente. El buen samaritano lo hizo todo, pero vamos a hablar de este punto primero y después vamos a hablar del tercer aspecto que extrajimos. Este buen samaritano se preocupó de detener la hemorragia, posiblemente de los golpes de este hombre que estaba medio muerto. Se preocupó, ¿cierto?, de poder tomarlo, cargarlo en un lugar seguro y llevarlo hasta un lugar donde pudiesen atender lo que su cuerpo físico estaba sufriendo en ese momento. Le dio una atención primaria de primera necesidad porque tenía golpes físicos, ¿me entienden? Había sido atacado por ladrones. Y tercer aspecto, líderes que aplican la atención integral. Y el buen samaritano cumple haber brindado la atención primaria, la necesidad más urgente de, ¿cierto?, atender el asalto del hombre. Estaba medio muerto. Pero no se quedó solo con eso, de llevarlo a un lugar para que lo curen y lo atiendan, sino que prestó una atención integral. Y de esto nos va a hablar el pastor Marcos. Sí, hay dos caminos que tiene que tomar el líder. Uno de los caminos que esta porción bíblica nos muestra es que, claro, cuando conocemos a una persona, lo que hacemos nosotros es invitarla a la iglesia. Una vez que llega a la iglesia, entendemos que esa es la oportunidad para que reciba a Cristo. Entonces vemos ahí la atención primaria. ¿Pero es suficiente? No. ¿Es suficiente solamente con que esa persona se rinda a Cristo? No. Entonces analicemos el siguiente aspecto, como decía la pastora. Démonos cuenta que el mejor ejemplo aquí, y cómo se titula, miren, y está muy estrechamente relacionado con el buen pastor. La parábola dice el buen samaritano. Otra vez la palabra buen, excelente. El buen líder actúa de esta manera. ¿Cómo actúa? Se preocupa no solo de darle una atención primaria, sino que a darle también una atención integral. Incluso lo que vemos aquí, miren, recordemos la lectura. Dice que él puso a este hombre sobre una cabalgadura. Luego lo llevó, ¿cierto?, a un hotel. Cuidó él, mire, se quedó un día más haciéndole seguimiento para ver si realmente la atención primaria había sido suficiente. ¿Cuántas veces usted ha invitado a una persona y después usted se ha preocupado el por qué no vino otra vez? ¿Ha venido a usted un sentir de saber o preocuparse de saber por qué no vino otra vez o por qué ya no viene esa persona? Entonces, todo líder debe preocuparse de no ser insensible. Amén. Cuando nosotros nos olvidamos de esto, estamos actuando como los primeros dos líderes. Simples líderes que solamente ven necesidades y suplen muchas veces la primera parte, pero no se dan cuenta que tienen también mucho trabajo que hacer. Y este es el mayor ejemplo que Jesús nos da. Que nuestra atención, nuestra dedicación con la gente sea integral, que seamos capaces de preocuparnos de hacer un seguimiento. Miren, note este momento, dice que primero
lo cargó en un caballo y lo llevó al hotel. Y se quedó con él y lo cuidó a él. Pero dice que el otro día él se fue, lo dejó ahí y en ese momento dice que él habló con el mesonero, el dueño del hotel, y le dijo, mira, cuídalo. Y dice que pagó todos los gastos. Y más encima le dijo, hizo un compromiso. Amén. Hizo un compromiso con el que iba a cuidarlo. Mira, lo voy a dejar aquí, cuídalo, pago por adelantado, pero si algo más te sale, yo te lo voy a devolver. Mire qué actitud de este líder. Y mire cómo Jesús nos da el ejemplo en esta tarde. Que nosotros no solo tenemos que preocuparnos de darle atención primaria a la persona, también preocuparnos de sus necesidades básicas, primordiales, elementales. Muchas veces, ¿sabe? Un líder va a tener que ponerse la mano en el bolsillo. Usted no puede sentir que solamente es responsabilidad de una iglesia o responsabilidad de un pastor meterse la mano en el bolsillo. Los líderes también tenemos que hacerlo. Y en eso se va a evaluar su nivel de sensibilidad. Dios desde el cielo está viendo cuán sensible es usted, cuán generoso somos. Amén. Cuán generosos somos. Amén. Dios evalúa desde arriba. Él mira cuánto nos ha bendecido y desde ese modo Él te evalúa y dice, bueno, quiero que seas un líder generoso. ¿Y para cómo te va a evaluar el Dios? Él va a generar instancia, te va a hacer tropezar con personas que necesitan no solo una palabra, no solo una atención primaria, sino que van a necesitar algo más. Hemos visto situaciones donde las personas van a la iglesia y solamente reciben una palabra, un Dios te bendiga, pero esa persona necesitaba comida ese día. Muchas veces esa persona quizás es el último día en que ya lo echan de su casa para afuera porque no tiene dinero para el arriendo. Quizás es ese día donde no tuvo plata para comprar pan, no ha conseguido trabajo. Hermanos, como líder, usted debe ser un poquito más metido. Preguntar, decirle, cuando usted conoce a una persona, uno tiene que ser un poquito más preocupado y preguntar, ¿tienes trabajo? ¿Me entiendo? ¿Tienes trabajo? O de repente preguntar, ir más allá para poder detectar necesidades. Amén. Porque sabe, no siempre la iglesia va a ser una iglesia revelada. No siempre nosotros vamos a saberlo todo. Necesitamos hablar con las personas. Y para eso necesitamos que los líderes también interactúen con las personas. Si usted invita a alguien, usted métase en sus vidas. Hable con ellos. Sepa si tienen trabajo o no. Sepan si tienen buena situación o no. Sepan si tienen algunas heridas donde necesitan vino y aceite para ministrarse. Sepan si tienen dónde descansar o no. Y hay que preocuparse mucho de este detalle porque muchas veces, por la ausencia de esta actitud, muchas veces la gente no se ancla en una iglesia o no se ancla en el reino de Dios. Solamente recibe la atención primaria y luego no sigue a más. Quizás la herida se infectó y se murió, espiritualmente hablando. Entonces es importante, la Biblia dice que él estuvo preocupado incluso de los días que venían. O sea, todo líder debe preocuparse de darle seguimiento. Preocuparse no solamente que llegue a la iglesia por primera vez, atención primaria, sino que darle continuidad a todo el trabajo de lo que significa guiar a una persona. Amén. Nosotros escogemos como líderes cómo actuar y cómo sensibilizar con las necesidades de la persona. Es muy importante que nosotros estemos atentos y susceptibles a eso, porque todas las personas tienen distintas necesidades. No existe ni una persona en la tierra que no tenga necesidades. Entonces nosotros escogemos, independientemente de que esa persona en algún momento se vaya y no venga nunca más, independientemente de que esa persona esté un mes en la iglesia y no venga nunca más, o esté 3 meses, 4 meses, pero nosotros tenemos el deber con Dios de proveer las necesidades de esa persona lo mayor que podamos. Que reciba el amor de Dios, pero que también reciba bendición. ¿Me entiendes? Entonces, la persona, nosotros no podemos escoger cómo la persona va a responder a esto. Nosotros no podemos decidir o prever que esta persona
en 2 meses más se va a ir de la iglesia o se va a aprovechar de la iglesia simplemente mientras se pasa su proceso difícil. Nosotros no podemos prever eso, pero sí nosotros podemos decidir cómo actuar con esa persona. Que esa persona el día de mañana pueda decir: la iglesia es el mejor lugar. Esa persona verá cómo actuó, Dios verá con ella, pero la iglesia está llamada realmente a suplir las necesidades de las personas. ¿Me entienden? Y nosotros que deseamos profundamente y trabajamos diariamente con eso también, porque no tenemos un pastorado perfecto, pero trabajamos diariamente para que esto sea una realidad. Que no solamente preocuparnos, hermano, vamos a orar por ti. ¿Tienes una tristeza? Sí, tengo una tristeza. Ven acá, dime tu tristeza, oramos por ti. Sí, te vas descansado, pero ¿qué pasa cuando llegas a tu hogar? ¿Me está entendiendo? ¿Tienes algo para comer? Y nosotros muchas veces vamos a ver la necesidad. Dios nos va a permitir y nos va a poner en escenarios de personas necesitadas. Pero nosotros, hermanos, podemos decidir tener la actitud de los 2 primeros líderes religiosos o poder tener la actitud que tuvo el buen samaritano. Yo te voy a curar, yo voy a ministrar tus heridas, yo me voy a preocupar de ti mientras tú me lo permitas, mientras la persona lo permita. Hasta ahí podemos llegar, ¿me entienden? Pero vamos a hacerlo, hermanos, con amor, porque es lo que Dios espera. Jesús, si nosotros decimos, el Señor Jesús dio todo, ¿bien? Y es un modelo difícil de alcanzar posiblemente, pero podemos intentarlo cada día, hermanos. Podemos intentar cada día dar lo mejor de nosotros para poder alcanzar eso. Decían las pastoras, la estatura del varón perfecto. Poder alcanzar la perfección en lo que el Señor nos demanda. Y que su amor se perfeccione en nosotros. Y que nosotros podamos manifestar el amor de Cristo en todo lo que hagamos. ¿Bien? Y es muy importante que la gente pueda percibir esto, porque así como nosotros percibimos la necesidad como líderes o pastores, la gente también percibe nuestra sensibilidad. La gente también percibe, hermanos, nuestra preocupación. Si nosotros tenemos o no tiempo para ellos, si nosotros tenemos o no preocupación por ellos, la gente también lo percibe, hermanos. ¿Me entienden? Entonces es algo que se da de forma recíproca, pero el llamado es a nosotros dar lo mejor. ¿Cuántos de ustedes, y dejo al pastor Marcos, estamos llenos de sermones que nos enseñan a nosotros los líderes cómo ser con nuestros seguidores? A nosotros los pastores cómo ser con nuestras ovejas. Estamos llenos de sermones donde busquemos escritos en la web, digitales, llenos de sermones que nos enseñan cómo ser con las ovejas o cómo ser con los seguidores. Pero hay pocos sermones que le enseñan a los líderes a cómo ser con sus pastores. Y quiero dejar al pastor Marco. Amén. ¿Cómo ser un líder? ¿Y cuál es la actitud? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es la conducta de un líder hacia su pastor? ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque yo también tuve pastor. También fui discípulo. También fui formado. También tuve pastores. Entonces, hay un tema importante que quisimos tocar y darle una pequeña pincelada. Hemos hablado mucho de cómo usted debe ser delante de la gente, de cómo usted debe preocuparse de los seguidores. Hablábamos de que usted tiene que renunciar como líder a muchas cosas muchas veces. A veces sí nos sentimos honrados por el cargo o por la responsabilidad que Dios suelta sobre nosotros, pero también hay que entender que es una demanda. Hay un trabajo extra que se nos viene. Y ahora estudiábamos de que la preocupación debe ser integral, preocuparnos de muchas cosas, no solo de que la persona llegue al culto, sino que también de sus necesidades. Pero ahora estamos hablando de cómo debe ser el líder hacia su pastor. De eso queremos hablar. Ahora, para tocar este tema, quiero traer a memoria lo que los apóstoles, cómo se movieron los apóstoles, porque los apóstoles eran líderes. De hecho, la gente cuando veía a los apóstoles con Jesús decían, ellos son líderes. Por algo, cuando Pedro se intentó de ocultar, una vieja le dijo, tú eres como ellos, tú eres como él. ¿Por qué digo una vieja? Porque fue como una vieja cucheta, ¿cierto? Entonces,
tú eres como él. Lo identificaron porque ellos se notaban, ellos se hacían ver como líderes, no se podían ocultar. Pedro quería pasar como un simple seguidor, pero era un líder. Era un líder. Cuando el ángel se sentó encima de la roca después de haber removido la roca cuando Cristo fue resucitado, el ángel se sentó y le dijo a María Magdalena: anda y dile a Pedro y a los que están con él. Mire, mencionó a Pedro, separó a Pedro de los seguidores. Amén. En una oportunidad dice la Biblia que se para Pedro y dice: voy a pescar, y dice la palabra que los demás fueron con él. Un líder en esencia. En el trabajo secular, pero también en el reino. Por algo Jesús lo miró y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hay que entender que cuando los apóstoles caminaban con Jesús, eran líderes caminando con su pastor. Líderes caminando con su pastor. Y los seguidores eran las multitudes y los otros discípulos. Porque la Biblia nos habla de que habían otros discípulos, mujeres que les servían con sus bienes. Discípulos secretos como Nicodemo, José de Arimatea, que venían en la noche, la esposa de un gobernante importante, que venían de noche a atender las enseñanzas de Jesús, muy secretamente. Toda clase de discípulos, pero los líderes clave aquí eran los apóstoles. Ahora, ejemplo de eso podemos encontrar muchos en la Biblia. Y uno de esos es, por ejemplo, cuando en una oportunidad Jesús se enfrenta a la multitud. Jesús estaba trabajando con miles de personas. Estaban enseñando la palabra de Dios. Los líderes estaban enseñando. Los líderes estaban ministrando. Estaban sanando enfermedades. Estaban enseñando acerca del reino de los cielos. Acerca de lo que usted hoy está enseñando. Imagínense este escenario, pero con miles de personas. Miles de personas. Sin embargo, en una oportunidad a la gente le dio hambre. Le dio hambre. Y uno de ellos le dijo a Jesús, uno de los líderes le dijo: Señor, ¿por qué no los mandas para su casa? Tienen hambre. Despídelos, que se vayan. Un líder dijo eso. Y el pastor llamado Jesús, el maestro, el líder mayor, dijo: no, ustedes denles de comer. Amén. ¿Y cuál fue la reacción de estos líderes? ¿Cómo vamos a darle tanta comida si tenemos tan poca plata? Entonces ahí tenemos un líder o líderes que cuestionan a su pastor. No todo el pastor tiene que explicárselo con pera y manzana. El pastor a veces tiene que solamente darle la orden. Pero cuando el líder ya empieza a adquirir cierto conocimiento, cierto nivel, ciertas experiencias, muchas veces el líder comienza como a debatir todo lo que su pastor le pide. Explicación para todo. Y no siempre debe ser así. Hay cosas tan sencillas como una orden: denles ustedes de comer. Yo quiero soluciones, no problemas. Y un líder da soluciones. Usted se imagina a Pedro cuando Jesús le dijo, cuando Pedro le presentó una necesidad, le dijo: Señor, hay que pagar los impuestos. Y Jesús le dijo: la respuesta y la solución es la siguiente: anda a pescar, y dentro de ese pez, cuando se salga ese pescado, hay plata, y con esa plata paga tu impuesto. ¿Se imagina usted a Pedro como líder cuestionando eso? La Biblia dice que no lo cuestionó, ni la pensó, ni siquiera le dio tiempo para pensar, porque si la piensa, la embarra. Él no pensó, solo tiró la red, solo tiró el anzuelo, pescó. Yo me imagino a Pedro después temeroso: ¿y si me están mirando a lo mejor en una talla de Jesús? No, yo creo que él miró el pescado y pensando dentro de sí: ¿habrá sido cierto lo que Jesús me dijo? Y él cortando la pancita del pez y sintiendo ahí algo brilloso, encontrando, dice la dracma, la moneda de ese tiempo, la cantidad necesaria para pagar sus tributos, sus deudas. Un milagro. Amén. Un milagro. Pero él no lo cuestionó. Entonces a veces la iglesia a veces carece de manifestación por causa de los líderes, no solo por causa del pastor. El pastor tiene fe. Amén. El pastor tiene fe. Él ha experimentado en otros movimientos milagros. Él tiene pruebas
en su ministerio de señales y prodigios, pero a veces no manifiesta el total de su nivel producto de los líderes. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que en ciertas ocasiones Jesús irrumpió donde había necesidad? Por ejemplo, un muerto. Para manifestar el poder de la resurrección de un muerto, se necesita cierto ambiente de fe. Amén. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando entró delante de ese muerto? Miró a algunos apóstoles que no estaban preparados en la fe, no estaban ejercitados en la fe, y les dijo: ustedes no entren. Yo voy a entrar contigo. Señaló a 3, solamente a 3. Y cuando entró, vio a algunos hermanos ahí que estaban llorando. También le dijo: ¿ustedes que están llorando ahí? El que está con lástima ahí, poniendo cara de pena, no, para afuera. ¿Usted se imagina un pastor haciendo eso? A mí un pastor me dice que me vaya, me da enojo. ¿Y por qué me está diciendo a mí que me vaya? Y Jesús le dijo que se vayan. Y cuando se fue toda esa gente que estaba estorbando, que eran oposición para el avance de la obra de Dios, que eran oposición, que eran piedra para manifestar la sobrenaturalidad de Dios en ese momento, o para satisfacer la necesidad de esos padres que estaban arruinados porque su hijo estaba muerto. Entonces se preparó el ambiente y Jesús hizo un milagro. Entonces quiere decir que el líder sí es importante. Amén. Y la fe del líder es importante. Si el líder se está quejando, si el líder está murmurando, si el líder está cuestionando a su pastor todo el rato, cada vez que el pastor se le ocurre algo, ¿usted cree que esa iglesia va a avanzar? ¿Usted cree que ese ministerio va a crecer? De ninguna manera. Se va a estancar la manifestación, el crecimiento y el desarrollo de esa iglesia, porque el líder, el pastor necesita de sus líderes. Amén. Amén. Por eso es que Jesús en ciertas ocasiones, y usted va a ver muchos ejemplos de eso, a muchos líderes le dijo que no. Tú no estás calificado. Amén. Y es por eso, porque a veces como líder no avanzamos, no aportamos, sino que todo lo estancamos. Todo lo cuestionamos. Y hay cosas que no necesita usted entender. Aquí vemos que los líderes solo tenían que obedecer, porque si obedecían, entonces venía la multiplicación. Amén. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Ustedes qué se preocupan cuánta plata tienen? Yo solo les di la orden y eso es suficiente. Amén. Eso es lo que hace un pastor. Amén. Desafía a la iglesia, desafía a sus líderes. Amén. A veces como líderes estamos contando la plata, a veces tenemos si nos alcanza o no. Es suficiente con la palabra del Señor a través del pastor, la orden. Incluso es suficiente la necesidad. Hay una necesidad y es suficiente. Cada vez que usted se tropece como un enfermo, es argumento suficiente para que usted manifieste el poder de Dios. Amén. Cada vez usted no necesita complicarse tanto. Si el Señor nos lleva a un enfermo a su casa, si usted se tropieza con un enfermo, es la oportunidad. Ponga las manos y en el nombre de Jesús manifieste el poder de Dios. Amén. Nada más, no nos compliquemos tanto. Amén. Usted solamente necesita la oportunidad para desarrollar el elemento fe. Amén. Entonces nos damos cuenta que en esta oportunidad Jesús tuvo ese conflicto con sus líderes, pero Él fue paciente. Él les dijo: no, miren, ustedes deben de comer. Miren, ¿saben qué? Me cansaron. Tráiganme un pan y tráiganme unos peces. Y ahí usted sabe la historia, cómo Él multiplicó eso. Cómo les demostró que Él podía proveer a miles. Y ellos se quedaron con una tremenda lección: no cuestionar a su pastor. Amén. Es cierto que a veces hay pastores que vuelan bajito, pero ellos necesitan ayuda también. Amén. De sus líderes. Amén. Necesitan ayuda, necesitamos ayuda. Pero cuidado, muchas veces con cuestionar esto. Ahora vamos a poner el otro ejemplo. Jesús y Bartimeo. ¿Se acuerda de Bartimeo? El ciego, el mendigo. Sí. ¿Cómo decía él? Jesús, Ten misericordia de él. hijo de David. No sé, David es lo bueno. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionó la iglesia? Que se calle. Cállate, no lo molestes. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle.
y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. ¿Bien? Aquí suceden cosas maravillosas, hermanos. Y vamos a hablar del liderazgo que interpreta bien lo que les pide su pastor. Cuando Jesús caminaba, entonces muchos le seguían para escucharle y obviamente para ver si por ahí les caía una sanidad y un milagro, ¿cierto? Entonces, dice que había, ¿cierto?, un hombre ciego, Bartimeo, y él estaba gritando. Yo me imagino que él ya estaba anticipándose cuando el Señor fuera como pasando justito. Yo voy a comenzar a gritar, dijo él, para ver si él me escucha. Y comenzó, dice mi esposo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Acuérdate de este corazón miserable. Eso le estaba diciendo Bartimeo a Jesús. Acuérdate de este corazón miserable, de este corazón necesitado de ti, Jesús. Eso le estaba diciendo Bartimeo. Entonces Jesús siguió pasando, pero él no se callaba. Muchos le reprendían para que se calle. Ya Bartimeo estaba enfrentando, ¿cierto?, una oposición suficiente, pero él no se cayó, fue persistente. Pero Jesús se detuvo. Y dice que mandó. ¿A quién mandó? Mandó llamarle. ¿Con quién? ¿Con quién creen ustedes? Con sus líderes, con sus discípulos. Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y ellos llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. Jesús habló, se detuvo y los mandó. Canalizó la orden a través de los líderes, de los discípulos. Jesús, los líderes, el necesitado. Bartimeo, repita conmigo: Jesús, los líderes, y el necesitado. Bien, cuando Jesús dijo: llámenlo, los líderes lo fueron a tomar y le dijeron: ten confianza, levántate, Él te llama. Bien, ellos tuvieron una actitud de obediencia, no cuestionaron lo que Jesús dijo, les pidió, sino que lo interpretaron bien. Interpretaron y más actuaron bien ante la necesidad. Fue suficiente escuchar el mandato del Señor que les dijo: hey, detengámonos, vayan y tráiganmelo. Vayan a buscarlo porque yo lo voy a sanar. Entonces, ellos tuvieron una buena actitud y no fue suficiente solamente con ir: hey, vamos, el Señor te llama. Ellos nutrieron la fe y la confianza de Bartimeo con estas palabras: ten confianza, Bartimeo, levántate, Jesús te está llamando. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea, el líder siempre tiene que hacer un poco más de lo que se le pide. La orden fue soltada por el Señor. El Señor no les dijo literalmente: vayan y le dicen que tenga confianza porque yo lo estoy llamando y lo voy a sanar. No. El Señor Jesús soltó la orden: vayan a buscarlo. Y los líderes recibieron la orden y dijeron: Bartimeo, levántate, ten confianza. Lo animaron. El liderazgo tiene que animar, tiene que motivar frente a la necesidad. Hicieron algo más de lo que Jesús les pidió. Él te llama. ¿Bien? Amén. Amén. Yo voy a hablar de otro aspecto que considero que los líderes deberían también cuidar con respecto a su relación con sus pastores. Y es que, como decía la pastora, no solo preocuparnos de interpretar bien la demanda o aquellas cosas que nos piden nuestros pastores, sino que también preocuparnos de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque un líder pasa a ser una persona de confianza, ¿o no? Amén. Pasa a ser una persona que comienza a saber cosas que los demás seguidores no saben. ¿Usted recuerda a esos 3 valientes que fueron a buscar agua al rey David? Amén. Solo ellos sabían, nadie más, que el rey tenía sed. ¿Por qué lo sabían? Porque estaban cerca del líder. Y si Dios a usted le permite estar cerca del líder, no es para que usted solo se quede con lo negativo de ese líder, porque usted va a estar lo suficientemente cerca de ese líder y se va a dar cuenta incluso de las mañas de su pastor.
Amén. Usted va a poder distinguir cuando su rostro, hace unos días atrás, uno de los jóvenes de Cochrane me dijo, pastor, los días usted no andaba bien, parece. Yo me preocupé porque yo le pregunté algo y usted no me respondió bien, como siempre lo hace. Y se sintió mal. Claro, yo andaba atribulado, yo andaba pensativo, andaba cargado mentalmente. Y él me vio. Y él notó la diferencia. ¿Por qué notó la diferencia? Porque él vivía conmigo. Amén. Vivió 1 mes y medio conmigo. Entonces conoció todo de mí. En 1 mes uno conoce harto de alguien. Si uno vive con alguien, conoce harto de ese alguien. Amén. Entonces él me conoció y se dio cuenta de una diferencia. Él vio mi rostro y lo vio un rostro fuerte, un rostro cargado, atribulado. La Biblia dice que cuando Jesús ya preparó el tiempo para entregar su vida a la cruz, dice que su aspecto era como de ir a Jerusalén. Era un aspecto fuerte, que denotaba una aflicción interna. Amén. Entonces, si usted como líder, usted va a tener la oportunidad de conocer a su pastor. Incluso usted va a ir a la casa de su pastor muchas veces y usted va a ver que quizás la mesa no está muy bendita, como digamos. Y usted se va a dar cuenta que quizás no es el día o no fue el fin de mes tan bueno para ese pastor. Pero usted no más lo sabe porque usted pasa más tiempo con su pastor. Amén. Entonces, hermanos, es importante esto. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 56. Esta palabra me ministró mucho cuando yo viví en Chile 5 años atrás. Fue una palabra que el Señor me entregó en aquel tiempo, cuando vivimos con mi esposa como 6 meses ahí. Pasé por un momento fuerte de mi vida y esta palabra me trajo luz. Dice versículo 56, mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Estas son palabras de Jesús. Entonces todos los discípulos huyeron y le dejaron. ¿Usted se imagina a un pastor predicando y en la conclusión de su mensaje los discípulos se van y lo dejan solo? ¿Se imagina usted ese escenario? Jesús estaba viviendo su peor momento. Había pasado 3 años y 6 meses con sus discípulos. Había formado líderes. Había formado amigos. Porque, vuelvo a repetir, la Biblia dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero también Jesús dice el buen amigo da la vida por sus ovejas. Había formado amigos. Sin embargo, en el peor momento de su vida como pastor, como hombre de Dios, dice que él terminó de decir algunas palabras y él estaba siendo arrestado, encadenado. Y en ese mismo momento la Escritura dice claramente, entonces todos los discípulos, todos, ni siquiera se salvó Juan, el discípulo que decían que era el amado. Ni siquiera se salvó aquel que caminó sobre las aguas. Qué poder extraordinario ese hombre, ¿no? Amén. Amén. Ni siquiera se salvó ninguno de ellos. Amén. Dice que todos los discípulos, o sea, todos los líderes, dejaron solo a su pastor. Entonces, ¿por qué hablo esto? Porque esto pasa mucho, hermanos. Pasa mucho. Y no nos tiene que pasar a nosotros. Un joven hace unos días atrás me dijo, pastor, usted habló algo en el culto pasado. Algo que yo pensé que usted me lo dijo a mí. Yo le dije, qué bueno, dije yo. Pero no me agradó porque yo no soy así. Entonces no fue para ti. Si no eres tú a quien Dios le habló o a quien yo hablé, entonces tú debes decir, entonces Dios guarda mi corazón para no ser como esa persona. Pero si eres tú, humíllate, no te enojes conmigo. Humíllate delante del Señor, reconoce tu condición y vuélvete. Amén. Pero no te enojes conmigo. Yo le dije, cuando Jesús hablaba muchas veces la gente se agachaba, y eso es lo que la pastora recién mencionaba, la comunicación efectiva. No siempre lo que yo digo va a agradar. Y si no agrada, no tiene que ver con mi mensaje.
tiene que ver con el corazón. Amén. Juan Calvino dijo acerca de la palabra, cuando la gente dijo, dura es tu palabra, él dijo que la palabra no era dura, era el corazón de las personas. Entonces, hermanos, un líder tiene que entender que muchas veces en los peores momentos, y mire, uno de los ejemplos extraordinarios del líder que acompaña a su maestro hasta las finales, hasta las últimas, yo lo veo en José de Arimatea. ¿Lo recuerdan? A ver, ¿quién me dice qué hizo José de Arimatea por Jesús? ¿Qué hizo? ¿Lo sepultó? ¿Pidió su cuerpo? ¿Lo lavó? ¿Le preparó una tumba nueva? ¿Lo lavó? ¿Limpió su cuerpo? La Biblia dice que desnudaron a Jesús, ¿cierto? Y de repente los católicos lo muestran con un pañuelo aquí, pero no era así, porque para los judíos la desnudez era vergonzosa, entonces los romanos lo sabían muy bien, crucificaron a Jesús desnudo. El cuerpo de Jesús estaba desnudo. ¿Y saben lo que hizo José de Arimatea? En el peor momento de Jesús, trajo lino fino, trajo una sábana y lo cubrió. Amén. Eso es lo que hace un líder con su pastor. En el peor momento que su pastor está enfrentando, aunque tenga debilidades, aunque esté mal, enfermo, arruinado por deudas, arruinado por una enfermedad, lo que hace ese líder no es exhibir su vergüenza, exhibir o aprovecharse de que está desnudo, o que no tiene vestido, o que fue golpeado o vituperado, avergonzado delante de los demás públicamente. No, lo que hace ese líder es tomar vestiduras, Amén. y vestir y proteger la desnudez de su pastor. Amén. Eso es lo que hace un líder. Y yo creo que lo que estoy entregando hoy es algo que tiene que manifestarse siempre, siempre en este ministerio. Usted tiene líderes, usted tiene pastores aquí que son débiles, flacos, débiles, como cualquier persona. Sufrimos tentación, nos equivocamos, sí, nos equivocamos, pero necesitamos líderes que nos cubran. Amén. Líderes que no nos apuntan con el dedo. Líderes que nos llaman por teléfono y nos dicen, pastor, estoy contigo. Amén. Líderes que nos dicen, pastor, cuéntame, ¿quieres conversar? ¿Quieres desahogarte? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres pasearte en mis hombros? Yo tengo un abrazo para ti. Aquí hay hombres y mujeres que han tenido ejemplos de sus pastores antiguos. Han visto pastores sufrir por causa de Cristo, por causa de la iglesia, por causa de muchas veces de traición. Han vivido traiciones en sus propios ministerios. Los han dejado solos. He escuchado historias de Ignacio, de su papá, de todo lo que ha pasado como pastor. Aquí hay gente que tiene escuela de cómo es la vida del pastor. Entonces, hermanos, eso sirve para que nosotros también entendamos como líderes que muchas veces, hermanos, muchas veces los líderes o los pastores van a sentirse solos, débiles, desamparados. Va a venir el diablo y los va a tentar en su mente, le va a decir, ahí estáis solo, mira todos los sacrificios que haces por la gente y nadie está contigo ahora. Van a venir pensamientos. Yo cuando me sentí así, yo estaba en Chilichico, me sentí solo, arruinado, decepcionado, había abortado espiritualmente, ministerialmente yo había abortado, me sentía mal, triste, fracasado, había perdido mi tiempo, me sentía terrible. Me sentí, miré para los lados, no tenía nadie donde yo descansar. Más me encontré y me tropecé con estas palabras donde también Cristo había padecido por mí. Y si Cristo había padecido por mí, Él me podía consolar, porque si Él fue consolado, yo también puedo ser consolado por Él. Amén. Muchos tenemos que vivir momentos así para depender exclusivamente de Dios. Pero no por eso, hermanos, en este ministerio los líderes o los pastores van a soportar siempre eso. No, aquí tenemos que ser distintos. Tenemos que protegernos, cuidarnos, defendernos. Amén. No tenemos que ser como los caballos. Cuando los caballos enfrentan peligros, los caballos comienzan a patear. No sé si aquí tengo gente experta en eso. Comienzan a patearse.
están desesperados, hay miedo, está el león, algo vieron, algo se movió y comienzan a patearse y se estropean entre ellos porque son locos. Pero ¿sabe qué? El burro, usted lo ve como burro, pero cuando ellos se defienden en manada o en tropilla, como se llame, no sé cómo se llama eso, ellos son organizados. Ellos no patean por cualquier lado. Ellos cuando patean, patean al enemigo. Así son. Tenemos que ser como burros. Tenemos que aprender de eso. Porque si nosotros como ministerio nos cuidamos, nos protegemos, está bien, un pastor cometió un error. Quizás un pastor no consideró la necesidad de otro. Quizás un pastor se le pasó la mano, dijo algo erróneo, como decía la pastora, no comunicó bien, se le olvidó algo, puede pasar. Tenemos que nosotros tener la gracia de Cristo. Yo no sé si en este ministerio habrá la gracia suficiente para restaurar a un pastor si peca. Cuidémonos y preparémonos para eso. La Biblia dice que el que esté firme, mire, no caer. Quiere decir que quizás ahora tenemos pastores firmes, sólidos, pero no sabemos si el día de mañana usted como líder sea tentado y caiga en opresión. Usted va a querer, el diablo lo va a exhibir desnudo para que usted sea avergonzado. ¿Y usted qué va a querer? Que vengamos nosotros y le pongamos vestiduras. Que tapemos su vergüenza. Eso no significa ocultar el pecado, no. Eso significa restaurar con espíritu y mansedumbre. Y yo creo que si nosotros entendemos bien estos principios, primero, como dijimos, no cuestionar. Mire, si a veces aunque el líder esté equivocado, aunque el pastor esté equivocado, por último usted obedeció. Por último usted no va a ser condenado porque usted obedeció. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia y un Dios tan soberano. Dios sabe que nosotros queremos conducir a este ministerio a la verdad. Queremos conducir a este ministerio hacia la voluntad perfecta de Dios. Está en nosotros. Dormimos, nos despertamos así, oramos día y noche así, porque queremos conducirle a usted a esa verdad. Pero sabemos que muchas veces nos podemos equivocar. Pero necesitamos de la iglesia. Necesitamos de los líderes. Y si nosotros estamos hablando de estas cosas, quiere decir que estamos preparando un equipo de liderazgo fuerte. Fuerte. Que aunque vengan vituperios, que aunque vengan calumnias, que aunque vengan mentiras, yo antes de juzgar voy a decir: pastor, quiero hablar con usted. Quiero conocer su versión. Mire, me dijeron esto de usted, lo voy a llamar. O voy a hablar con él. O con la pastora, ¿sabe, pastora? Quiero hablar con usted. El otro día la vi un poco cabizbaja. ¿Qué pasa, pastora? Si quiere confiar en mí, aquí estoy. ¿Por qué no puede hacer eso? ¿Ese es un buen líder? Eso lo hacen los buenos líderes. Así que eliminemos toda mala costumbre que no aporta. Oremos a Dios. Quiero que se pongan de pie. No sé si esposa quiere decir algo. Sí, el año pasado, cuando yo estaba orando, y yo lo dije en la iglesia de Coyhai, que Dios nos dé la gracia y su misericordia para con las personas, porque mientras yo estaba orando algo que no tenía nada que ver con lo que yo recibí, el Señor me habló y me dijo: yo voy a comenzar a recoger a mis hijos que han caído. Usó la palabra recoger. Y recoger significa levantar algo que está literalmente tirado en el suelo. Hay personas que están apartadas del Señor, hermano. Hay personas que han amado a Cristo tanto como nosotros en algún momento y por alguna situación se han ido de la iglesia y los han abandonado de tal manera que nunca han vuelto. Y eso quebranta mi corazón todos los días, ¿saben? Y yo le pido a todas las iglesias, hermanos, tengan amor, misericordia, gracia cuando esas personas golpeen nuestra iglesia. Que el
Señor nos dé sabiduría y amor por sobre todas las cosas, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Y cuando nosotros estamos dispuestos a amar a una persona, hermano, por sobre su pecado, su error, nosotros vemos a esa persona como Cristo la ve. Algo me pasó en Cochrane y con esto yo quiero terminar. Hay una hermana joven en la iglesia que nos apoya en el coro y es Macarena, y me dijo: pastora, mi hermana me va a venir a visitar en febrero. Qué bien, le dije yo. Yo de verdad siempre pensé que ella era cristiana, no le pregunté nada. Hubo una noche que yo no dormí literalmente y estaba muy inquieta mi espíritu. Iba a cama de Sayén y volví a mi habitación. De pronto dije, me puse de rodillas y comencé a orar. Y yo dije: Señor, tengo sueño. Son las 4:10 de la mañana y yo quiero dormir. Mi cuerpo está cansado. ¿Por qué no puedo dormir? Y sentí la convicción del Espíritu Santo en mi corazón que me decía: es necesario que ores, porque yo voy a traer un alma afligida que necesita liberación. Fue todo. Doblé mis rodillas, me dio el sol, me levanté a tomar mate a las 6, esperando que llegue el culto a las 11 de la mañana, ansiosa. El culto se dio con normalidad. Vino esta jovencita a la iglesia, yo siempre pensé que era cristiana. Y yo dije: hermanos, el culto está terminando, pero yo quiero orar. Si hay alguien aquí que tiene aflicción en su espíritu, tiene una carga, yo quiero orar por usted porque no quiero terminar este culto así. Y nadie pasó. De verdad yo no quise cuestionar a Dios, entonces yo dije: bien, ahí donde usted está, yo quiero orar por usted. Aquí hay alguien que necesita recibir liberación. Yo simplemente sabía que alguien había, no sabía quién era. Y cuando comencé a orar, entonces esa jovencita, la hermana menor de mi hermana Macarena, comenzó a ser quebrantada fuertemente. Y comenzó a llorar y a gemir con una necesidad tan profunda, hermanos, que yo me quebré cuando oraba. Entonces yo sentí su pecado. Y fui y hablé con ella en ese momento y le pedí a los hermanos que sigan orando. Entonces no fue necesario, sabe que ella vino hacia adelante, tomó el micrófono: yo soy esa alma afligida. Y comenzó a dar testimonio de que ella estaba descarriada y había cometido muchos pecados y se sentía tan culpable de estar en la iglesia. No había ido a la iglesia hace 7 años. Y tenía 24, 23. Se había apartado de muy joven, siendo que se crió en una iglesia, hermanos. Era una hija de Dios. ¿Quién soy yo para negarlo? Una hija de Dios que había pecado, pero estaba en las manos de un Dios que la amaba. Amén. ¿Y cómo vamos a comportarnos nosotros cuando esas personas vengan a nuestras iglesias? Ellos necesitan un abrazo. Ellos necesitan sentir el amor de Dios a través de tus manos, de tu abrazo, de tu oración. Y vive Dios que ese día Dios tocó el corazón de esa joven y se congregó con nosotros todo febrero. Y se fue contenta y le dijo: pastora, me abrazó el domingo pasado, se iba este lunes. Pastora, llamé a mi mamá, le dije que me reconcilié con Jesús y todo va a ser distinto. Amén. Yo vuelvo nueva a mi casa, me dijo. Llenó tanto mi alma oír eso. Llenó mi alma tremendamente, hermanos. Y eso tiene que pasar. La iglesia no solamente está para quienes no conocen, la iglesia está para restaurar a los que han pecado, a los que han caído. Y debemos entenderlo, hermanos. Con eso termino. Amén. Quiero que cierre sus ojos y oremos al Señor y pidámosle al Señor que queremos ser un ministerio unido, una iglesia unida, un cuerpo de liderazgo unido, que confiamos el uno del otro, que nos protegemos, que el Señor pueda quitar nuestras diferencias, los cuestionamientos, que realmente podamos ir avanzando hacia adelante y que nada obstruya. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, como cuerpo de liderazgo de esta organización. Señor, aquí estamos. Padre, hemos hablado de la sensibilidad de un líder. Señor, hay cosas que quizás han endurecido nuestro corazón,
Quizás son los afanes de este mundo. Quizás es la ignorancia acerca de estos temas. Quizás son consejos o enseñanzas que hemos recibido. Quizás nunca habíamos escuchado algo así. Pero Señor, a través de tu palabra, tú nos estás diciendo que tú quieres líderes, que tú quieres corazones de líderes, como aquellos pastores que renunciaban a su vida y se iban a los campos a vivir con las ovejas y estaban dispuestos a pelear con leones, estaban dispuestos a pelear con lobos y fieras con tal de defender a sus ovejitas. Señor, coloca y levanta un modelo de liderazgo en este ministerio comprometido, que puedan sentir esta sensibilidad, que puedan proteger, como dice la palabra en Hebreos 13, que puedan velar por los hermanos juntamente con los pastores, que los pastores de este ministerio, a cuales tú tienes y a cuales tú vas a levantar, puedan sentir esa asistencia, esa ayuda de los líderes, que no solo ellos están velando, sino que también los líderes están velando por las almas, que sienten la responsabilidad también, como si tuvieran que dar cuenta, como dice tu palabra. Esto no ha sido mi consejo, esto es palabra tuya, Señor. Es la palabra y es el modelo que tú estableciste en la Biblia. Tú quieres un liderazgo puro, un liderazgo, Señor, unido, santo. Tú quieres un liderazgo, Señor, fuerte, sólido, sensible. Haz mi corazón sensible. Quita las barreras, quita los argumentos que se me han puesto en mi mente. Quita toda fortaleza que se ha puesto en mi vida y que me ha quitado la sensibilidad. Quita la religión, quita la tradición, quita todo lo que oprime el ser movido a misericordia. Tu palabra dice que este hombre idólatra era samaritano, era un hombre idólatra. Oh Señor, quizás en este tiempo tú quieres usar a la iglesia, pero la iglesia está insensible y terminas usando a los idólatras, terminas usando al budista, terminas usando al hinduista, al católico, porque el evangélico ya ha conseguido todo y se siente conforme. No queremos caer en esa condenación. Cambia nuestro corazón, Señor. Oramos por la sensibilidad. Si te consideras insensible, dile al Señor: muéveme a misericordia. He visto a hombres medios muertos, he visto a vecinos medios muertos, he visto a familiares medios muertos, y mi corazón está insensible. Si es tu caso, dile al Señor. Si no es tu caso, dile al Señor: Señor, no quiero cometer ese pecado. Quiero estar sensible a tu voz. Quiero estar sensible a tu voz. Dios, oh, el Espíritu Santo quiere usar a este ministerio, quiere usar a estas iglesias. Pero como el sermón decía, hay oposición. Muchas veces hay oposición. Y esa oposición reprime el poder de Dios, la manifestación de Dios. Yo te digo, iglesia, no esperes a que Dios te saque para que Él haga su plan. No esperes hasta que Dios te remueva de este ministerio para que Él desarrolle su plan. No esperes hasta que el Dios de este ministerio te remueva de aquí para que Él te suelte un avivamiento. Dios, renunciamos a la murmuración. Renunciamos a todo cuestionamiento. Tú te quieres manifestar. Tú te quieres mover.
Pero tu palabra dice Toda la gloria, Señor. que la unción vendrá como el rocío de Hermón. Honor. Caerá sobre la cabeza de Aarón y sus barbas y sus vestiduras. Hay algo que tú quieres hacerle entender a este ministerio, que no se trata de mí ni de ti. Esta unción viene del cielo, pero esta unción respeta al liderazgo. Esta unción respeta a sus pastores. Esta unción va a caer sobre los pastores primero, luego la barba, los líderes, y luego las vestiduras. Estamos en una capacitación de liderazgo. Oh Dios, no queremos que ese aceite se estanque. No queremos que ese rocío se estanque. Queremos que los líderes de este ministerio sean canales de bendición. Todo lo que está impidiendo que ese aceite alcance las vestiduras, todo cuestionamiento, toda murmuración, toda falta de sometimiento. Oh Dios, Te amamos, Señor. hay cosas que Te amamos, Señor. quizás no nos damos cuenta. Hay cosas que quizás no te estás dando cuenta. Te amamos, Señor. Estás actuando involuntariamente, no te das cuenta. Te amamos. Espíritu Santo, revélales Te amamos, Señor. aquellas oscuridades, como decía David. Muéstrame las tinieblas. ¿Puedes tú decirle eso al Señor hoy día? Y alúmbrame tinieblas. Quizás tú dices, yo no soy así. Alúmbrame tinieblas. Quizás eso no me ha pasado a mí. Dile al Señor, por si acaso, alumbra mis tinieblas, Señor. Me considero perfecto. Alúmbrame, Me he considerado mejor que mis pastores incluso. Espíritu Santo. Alumbra mis tinieblas, Señor. Nuestra iglesia, Señor. Muéstrame en qué he fallado, Alúmbranos, Señor. porque quiero ser un aporte para este ministerio. Alúmbranos. No quiero estancar el aceite, el rocío del Hermón, ese poder que viene del cielo. No quiero que se queden aquellas barbas. Señor. Quiero que alcance Tú eres la luz las en medio de vestiduras. la tiniebla. Quiero que alcance a los seguidores. Tú eres el primero. Quiero que esta bendición alcance a la iglesia. Tú eres el rey de Oh, reyes. aleluya. Es el Señor de señores. Se Tú eres el rompe, Dios de milagros. se rompe lo que estaba limitando el poder de Dios. Es el Dios de gloria. Alúmbranos. Dios quiso hacer, Dios quiso habilitar esta instancia, porque Él consideró y vio el hambre que había en ti. Él vio hambre en este ministerio, hambre del poder de Dios, hambre por los milagros, hambre por las señales. Pero Él dijo, empecemos por aquí primero. Empecemos removiendo las piedras primero. ¿Quieres ver resurrección? Remueve las piedras primero. Remueve lo que impide la manifestación primero. Alúmbranos. Así sea. Dios limpia las cabezas. Hoy hacemos un compromiso contigo, Señor. Alúmbranos. Cuando veamos Alúmbranos. cuando conozcamos la desnudez de un líder, Señor, Alúmbranos, amado. no vamos a hacer el trabajo de las tinieblas. Alúmbranos, Espíritu Santo. Vamos a tomar lino fino en nuestras manos y vamos a cubrir a nuestros líderes, porque necesitarán restauración, necesitarán una palabra de sanidad, necesitarán aceite, vino. Señor, danos ese espíritu. Reprendemos el legalismo, la condenación. Que habla Dios, que toda la sangre y sacrificio. Dios, anhelamos tu poder, Esa sangre. anhelamos tu poder. Ven Espíritu Santo a nosotros, llena nuestras vasijas, llénanos, Señor. Venga tu reino. No obstruiremos, no detendremos tu mover, Amén. tu mover. No, Señor, tú te mueves a través de las cabezas, tú te mueves a través de la barba,
hacia las vestiduras. Tú respetas autoridad. Nosotros respetaremos autoridad aquí en la tierra, Señor. Tú quieres actuar en este tiempo. Tú quieres actuar en este ministerio. No lo detendremos. Cada líder será un canal. Cada líder participará. Oh Dios, aquí estamos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Guárdanos. Guárdanos de caer, Señor. Amén. Guárdanos de pecar. Amén. Líbranos. Guárdanos. Líbrame de mi vida. Guárdanos, Jesús. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Gracias, Jesús. Amén.